Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Un gusto estar con usted nuevamente después de haber estado algunas semanas ausente. Estábamos preparando material y vamos a encomendarnos al Señor entonces para que todo salga bien y esperando que usted se encuentre bien, disfrutando de la bendición del Señor Dios Todopoderoso, que nos ha unido a través de la iglesia, su cuerpo, y a través de estas comunicaciones. La tecnología de hoy nos permite llegar hasta los hermanos allá en Puerto Montt. Un saludo para mis nietos, aprovechando la oportunidad. Que el Señor les bendiga mucho, les tenga bendecidos como siempre lo hace el Señor, igual a usted como a nosotros, amén. Y si está en prueba, tenga la paciencia, tenga la esperanza, la confianza en Dios, en que el Señor le va a sacar en victoria, amén. Y si está padeciendo alguna dolencia, enfermedad, encomiende al Señor su causa y el Señor le va a bendecir. Todo canalizado para que el Señor opere en nuestra vida por medio de la fe en Jesucristo nuestro Salvador. Hoy vamos a estar viendo en este material que hemos estado viendo el Señor Jesucristo, Rey y Señor. Hemos visto bastantes lecciones: el Rey poderoso, el Señor tu Dios, el Rey de gloria, el Señor es el Espíritu Santo, es el Rey todopoderoso. Y hemos llegado ahora a la lección del Rey justo, el Rey justo. Entonces vamos a ver en esta lección qué nos dice la palabra del Señor, cómo Dios nos habla a través de la Escritura y nos quiere mostrar su señorío, su poder, su gloria. Vamos a ir a Isaías, capítulo 32, verso 1, que nos dice: He aquí, para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en su juicio. Entonces, para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Padre bueno y santo, glorioso Salvador, en el nombre de Jesucristo queremos pedirle que este día, Señor, a través de esta lección, bendiga nuestras vidas, nos sane de las dolencias, nos libere de las presiones espirituales, Señor, que nos acechan y asedian, y podamos despojarnos de todo peso y pecado para ser libres, para adorarle, bendecirle y proclamar la victoria que es en su nombre. Padre bueno, pedimos su bendición en esta hora, en el nombre santo y glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén. La justicia de Dios. La justicia de Dios sobrepasa la justicia humana. La justicia humana es, dice la palabra del Señor, que nuestra justicia es como trapos de inmundicia delante del Señor. Porque no sabemos actuar en justicia. Además que somos hombres caídos de la gracia de Dios. Por tanto, la virtud con la que Dios nos creó, en esa pureza, en esa santidad, nos ha deteriorado nuestro estándar de justicia, que debiera ser la justicia de Dios en nosotros. Pero vamos a ver cómo nuestra condición de humanos, hombres caídos, nos ha llevado a distanciarnos de esta relación con la justicia, porque la justicia es atributo divino. Dios actúa en justicia, Dios no hace injusticia. Nosotros no podemos decir lo mismo. Para esta oportunidad, el Rey justo que necesitamos en nuestra vida, esa es la idea, poder comprender la importancia de que el Rey de justicia, el Rey justo, gobierne nuestra vida, que esté en nosotros y por nosotros.
vamos a conocer cómo opera la justicia de Dios y cómo despojarnos de esta condición de injusticia humana, poder contraponer nuestra justicia con la justicia divina. En esta escritura que hemos leído, hay una promesa de rey justo. Algunos teólogos, maestros, atribuyen esta profecía, esta escritura, que se refiere al Señor Dios Todopoderoso, porque Él es el que hace justicia en verdad. Los hombres intentamos, no siempre lo logramos. Y otros maestros se lo atribuyen a Ezequías, una profecía hablando de Ezequías, el rey Ezequías. Y si bien es cierto, el rey Ezequías fue un buen rey y actuó en justicia conforme a lo que Dios le estableció para que él hiciese en su cargo como rey, nosotros vamos a enfocarnos en que la justicia proviene siempre de Dios y opera a través de los hombres cuando se acercan a Él. Si no nos acercamos a Él, no estamos cerca de la justicia, como dice Miqueas capítulo 6, verso 8, nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios le está pidiendo a los hombres que hagan el bien porque Él ya lo mostró. Él ha puesto en nosotros una conciencia que nos hace conocer lo que es bien y lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto. Sin embargo, el hombre es soberbio, actúa en esa justicia humana, lo que hace es simplemente actuar mal, en injusticia. Como dice también Miqueas en el capítulo 3 y en el verso dice: Miqueas capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticias. O sea, está declarando Dios que nuestros planes y proyectos en el sentido humano del hombre común, cuando se cierra a construir un proyecto, lo hace en injusticia. Comete muchos atropellos y no sabe hacer justicia. Entonces la justicia en nosotros está dañada. Isaías, en el capítulo 46 y en el verso 12 y 13 nos dice: oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Entonces, el Señor habla de que somos duros de corazón y que no hemos podido permanecer en justicia, hemos estado actuando en injusticia, y que nuestra edificación de la vida la hacemos con injusticia. Ese es en el hombre lejos de Dios, lejos del mandamiento, lejos de la voluntad de Dios. Dice Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7 y en el verso 11,
Dice el Señor Jesucristo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan? Esto habla de nuestra diferencia entre lo que es la justicia de Dios y la justicia nuestra. Porque si nosotros somos malos, no podemos tener justicia en plenitud, como la justicia divina. La justicia que es de Dios, esa es santa, pura y verdadera. Entonces necesitamos acercarnos a Dios para entrar en esa plenitud de justicia. Vamos a ver. En el verso 5 de Salmos, en el capítulo 24 de los Salmos, nos aconseja cómo podemos alcanzar la justicia de Dios, cómo podemos acercarnos, si el Señor está acercando su justicia a nosotros. Dice que Él va a acercar a los duros de corazón para que oigan y atiendan, va a acercar su justicia. Ahora de nosotros depende si la vamos a acatar, si nos vamos a aferrar a ella o no, si la vamos a estimar como preciosa o no. Entonces dice en el verso 5 del capítulo 24, este es un salmo muy conocido: Él recibirá bendición de Jehová. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. La justicia viene de Dios y la bendición también es parte que viene con la justicia de Dios. Vamos a decir, ¿cómo la logramos? Bueno, el verso 1 y 2 del Salmo nos establece los dominios de Dios. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, le pertenecen, son suyos. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Ese es el dominio, el poder de su gloria. Establece dominio y poder para crear, para hacer y para establecer cosas. Luego hace una pregunta en el verso 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? La respuesta es, verso 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él, ahí está el verso 5, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Entonces, el acercarnos a Dios nos acerca a la justicia y nos acerca a la bendición que Dios quiere poner en nuestra vida. Hay muchos males, hay muchas dificultades, pueden ser espirituales, pueden ser físicas, de enfermedad, pueden ser problemas emocionales, de trato, de problemas de negocio, lo que usted quiera, que están afectando a nuestra vida, están dañando nuestra vida. Entonces, esto puede ser fruto de la distancia que hemos tenido con la justicia divina. Dice Gálatas, en el verso capítulo 6 de Gálatas, nos dice que no nos debemos engañar porque Dios no puede ser burlado. Dice, verso 7, capítulo 6, Gálatas, la carta a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si lo que nosotros tenemos hoy no es bueno, es probable que esté siendo afectado por acciones de injusticia en lo anterior. ¿Y qué es injusticia? El hacer bien, el hacer lo recto, lo correcto. Y hay cosas que nosotros no consideramos justo. Lo que es justo es buscar e invocar a Dios. Si nosotros no invocamos a Dios, si estamos lejos de Él, estamos haciendo injusticia. Y nuestra vida es injusta para con Dios. Y entonces a veces nosotros no hemos considerado ese hecho. Y está afectando entonces nuestra salud,
nuestra emocionalidad y nuestra integridad física y espiritual. Entonces, aquí es donde nosotros entramos a esta bendición de la promesa de Dios, que esta promesa que hace Dios en Isaías, en el capítulo 32, diciéndonos, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en su juicio, es algo necesario, lo tenemos como necesario para nuestra vida, es buscar esa justicia de Dios. El libro de Proverbios nos dice en el capítulo 29, nos dice, capítulo 29 y verso 2, nos dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Hay alegría cuando los justos están dominando, gobernando también, tienen la dirección. Porque el pueblo sabe que están obrando bien y no hay por qué temer. Pero por el contrario, más cuando domina el impío, dice, el pueblo gime, porque se sufre la injusticia. Entonces, es necesario que nosotros podamos tener el dominio de un rey justo. Vamos a ver que Ezequías, en este caso, si hablamos como Ezequías, este rey trajo al pueblo a buscar a Dios y trajo al pueblo también a considerar que había que sacar todo lo que estorbaba para servir a Dios. Sacó los ídolos, sacó la serpiente de bronce que le rendían culto, aún los israelitas les rendían culto a la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto, que son instrumentos que Dios usa como símbolo para mostrarnos su poder, su dominio en lo que Él dice. Sus profecías se cumplen cuando las serpientes los mordían, los escorpiones, y hubo gran mortandad. Dios le permitió a Moisés y le dijo, le ordenó, levanta una serpiente en el desierto para que cuando alguno del pueblo muera, o sea mordido por la serpiente, mire a la serpiente y entonces viva y no muera, sea sano. Este es una figura de lo que Dios haría en el futuro con Jesús, que lo levantaría en la cruz, para que todos los que miremos a Él en esa cruz alcancemos salvación y vida eterna. Y si tenemos fe suficiente, ser sanos de las dolencias que nos afecten. Y si tenemos aún más fe para cambiar situaciones que nos afectan emocionalmente, internamente. Así que necesitamos de este Rey de justicia, este Rey justo que venga a nosotros y saque de nosotros todas las idolatrías y todos los perjuicios que hay en nuestra vida por efecto de todo el daño que hemos sufrido por las injusticias que hemos hecho nosotros inconscientemente, porque nadie quiere hacer justicia por sí, a no ser que sea un entregado a la maldad y sea alguien entregado solamente al mal. Pero Dios que nos ha dado vida y misericordia, ha hecho sobre nosotros, nos ha mostrado el bien, para que actuemos en bien y en justicia, y Él ha prometido acercar su justicia a nosotros, para que esta justicia nos gobierne internamente, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y hará que opere el gobierno de Dios en nuestras vidas. Dios tiene que gobernar nuestra vida, y de ahí los demás verán brillar la luz de justicia en nosotros, que es Dios manifestándose en nuestra vida por medio de su poder y su gloria. Entonces, en Segunda de Reyes nosotros encontramos el relato, segundo libro de Reyes, encontramos este relato del rey Ezequías, en donde
me aparecen de pronto algunas imágenes en el computador que no las puedo sacar, pero ahí ya hicimos algo. Entonces, segundo libro de Reyes, capítulo 18, y en el verso 3 en adelante nos dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Quién es este? El rey Ezequías. Conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó de los lugares altos y quebró las imágenes. El pueblo tenía idolatría, había imágenes que adoraban y rendían culto a lo que no era Dios. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustam. Esto es cosa de bronce, no es más que una cosa de bronce. Dios es soberano, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es todopoderoso. Es lo que necesitamos, nada más. Lo demás son cosas nomás, que Dios usa en su momento con un propósito. Entonces dice en el verso 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ahí está el cambio, la actitud, la confianza la puso en Jehová Dios. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Por eso se habla que esta profecía de Isaías está hablando de Ezequías, porque no hubo otro rey como él en cuanto a justicia, de buscar a Dios, de hacer al pueblo actuar en rectitud, con lo correcto, haciendo lo bueno y no lo malo. Y Jehová estaba con él, Dios estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió, porque Dios estaba con él. Este rey también, el Señor lo libró de la muerte, estaba establecido la muerte para él, y él invocó a Dios cuando el profeta Isaías también fue el que le llevó la noticia, que Dios lo mandó a decirle: dile a Ezequías que ordene su casa, porque él estaba enfermo, que no va a vivir, sino que morirá. Y entonces el profeta le entrega la noticia y él se humilló a Dios y clamó, y lea ahí el pasaje, y va a ver cómo Dios hace misericordia de él. Le agregó 15 años más de vida. Entonces, este rey de justicia reinará para el bien de nuestra vida. Entonces, si Dios opera conforme a su propósito para nuestra vida, esto va a traer una bendición a nuestra vida. Jeremías, en el capítulo 23, encontramos, y en el verso 5 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, dice en el verso 6, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Porque la justicia que necesitamos tiene que ser divina, justa, verdadera, plena, en plenitud, para que sane nuestras dolencias, para que sane nuestros dolores, nuestros tormentos, nuestras preocupaciones, quite de nosotros nuestra amargura. Necesitamos entonces a Jesús, el Dios nuestro, que fue dado para nuestra salvación. La justicia de Dios en Jesús se manifestó para salvación a todo aquel que cree. Así que vamos a
Oh, me están apareciendo unas cosas aquí en el computador. Bueno, pero nosotros vamos a seguir. Vamos a dejar que el computador haga sus cosas y nosotros vamos a seguir. Entonces, necesitamos la justicia de Dios. Tenemos a Ezequías reinando como rey justo. En este caso nosotros tenemos a Jesús en nuestro rey de justicia, justicia nuestra, Jehová justicia nuestra. Él nos hará justicia ante todo y podemos pedirle al Señor que opere esta justicia acercándonos a Él, moviendo nuestro corazón a buscarle para que nos sane de toda dolencia que haya en nuestras vidas. Tenemos a Ezequías reinando y dice, y príncipes, en este caso, dice, y príncipes presidirán en su juicio. Porque hay un rey que juzga, pero también hay príncipes que presiden, que están ayudando, que están haciendo también, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en su juicio. O sea, hay príncipes que le sirven. Hay, en el caso de la profecía, si es Ezequías, no necesariamente los príncipes son sus hijos, sino todo aquel en la escritura pone como príncipes, se refiere a príncipes como aquellos que están puestos en lugar de dominio, de autoridad, delegada por el rey o por la gobernatura existente. Entonces también son vistos como príncipes aquellos. Y Ezequías contaba con un séquito, con un grupo, con un gran equipo de hombres, mujeres que estarían en dominio también de llevar a cabo las ordenanzas que él mandaba. Es muy importante los equipos, no, las cosas no se hacen solas, solo Dios actúa solo. Nosotros necesitamos a Dios y necesitamos un equipo, que alguien más nos ayude, que alguien más nos acompañe, que alguien más nos diga, lo estás haciendo bien. Así que es necesario porque somos frágiles en nuestra condición de hombre. Entonces, ahí entramos nosotros. Si Dios es rey, ¿quiénes serán los que harán también justicia? Bueno, primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, dice, en el capítulo 2, verso 9, primera epístola de Pedro 2:9, nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros sois linaje escogido, entonces estamos puestos como un linaje especial, un real sacerdocio, una nación santa, adquirida por Dios. Dios nos hizo santos, no hay santidad en nosotros y nos ha puesto para que llevemos el testimonio de su gloria en nosotros. Nos ha llamado a vivir en justicia, justicia que necesitaba ser sana y Él la sana por medio del Espíritu Santo, perdonando nuestros pecados, lavándonos de toda maldad y regenerando también nuestra mente, nuestro modo de pensar, y comenzamos a servir ahora al Dios vivo, con gozo, con alegría, ya no hay amargura. Cualquier enojo es pasajero, no permanece ahí, queda en el olvido el hecho, porque son cosas momentáneas, muy humanas, que no debieran estar, pero están en nosotros. Entonces nos enojamos, pero eso no permanece, sino que se aparta. Lo que es justo es perdonar al hermano 70 veces 7. Por tanto, si 70 veces 7 alguien peca contra nosotros, debemos perdonarlo. Lo dice la Escritura.
porque la Escritura está viniendo a nosotros a renovar nuestro pensamiento, a regenerar la información que teníamos, a transformarla o a cambiarla para al propósito de una restauración de vida, para tener una vida plena, una vida sana, una vida vigorosa, una vida de entendimiento, de gozo, de paz. Entonces, cuando comencemos a actuar así, vamos a estar, o sea, cuando nos acerquemos al Señor, porque como leíamos que el Señor va a acercar a nosotros, Él va a acercar a nosotros su justicia. Él la acerca por medio del conocimiento de la palabra. Él nos está hablando ahora y nos está diciendo que en realidad Él ha levantado un rey de justicia para nosotros por medio de Jesucristo. Ha venido a ordenar nuestra vida y a poner las cosas en su lugar, buscar su rostro, invocar su presencia y actuar bien, hacer mejor las cosas. Entonces dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? La pregunta del salmista: el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Nos transformó el Señor, ya no hay engaño en nosotros, no andamos en engaño ni engañando. Entonces Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Entonces nosotros vamos a estar gozando el bien del Señor, el bien de su mano, recibiendo la justicia del Dios de salvación. Volviendo al texto, necesitamos al Rey de justicia para que tengamos un avivamiento espiritual, el que siempre estamos esperando que suceda. Debe impactarse en nuestra vida primero con la palabra, con la Escritura. Este mensaje es para mí primero, y debo examinar mi vida y ver dónde he estado dejando de buscar el rostro del Señor, dejando de que Él actúe en mi vida. Y esto va a traer justicia a mi vida, va a traer sanidad, va a traer poder de Dios desatado para... Bueno, el poder de Dios nunca está atado en realidad, para desatar las limitaciones nuestras. Nosotros estamos atados cuando no podemos ir al culto, cuando no podemos ir a la oración, cuando no podemos ir a la convocatoria que hace la hermandad, cuando no podemos estar en estas mismas oportunidades de compartir esta enseñanza. Estamos atados porque esto es una bendición, el poder compartir la palabra, el poder oír la palabra, nos da luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si queremos andar en luz, si queremos andar en bendición, necesitamos la luz de Cristo, la justicia del Dios de salvación. Jehová, en este caso Jesucristo, justicia nuestra. Gálatas 6:7 leímos: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Necesitamos sembrar y trabajar en justicia para recibir justicia del Dios de salvación. Él nos va a apartar de toda necesidad y mal. Dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en su juicio. Los proverbios nos dicen que cuando los justos dominan, el pueblo hace fiesta, está confiado, está alegre. Y dice verso 2, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, y como arroyos de aguas en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Habrá protección para nuestra vida. Saciará la sed de nuestra alma. Estaremos bendecidos. El turbión no vendrá a dañar
nuestra seguridad. El Dios nuestro proveerá protección. Entonces será un escondedero contra el viento. No vendrán fuerzas espirituales malignas contra nosotros, porque estaremos escondidos en el dominio del Rey. Dios domina, Dios gobierna, Dios tiene, del Señor es la tierra y su plenitud, leíamos en el Salmo 24, ¿verdad? Le pertenecen, Él la creó, Él la formó, Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces, debemos estar confiados. El Señor ha venido a darnos de su justicia y a darnos bendición para nuestras vidas. Jesucristo, el Rey y Señor. Él es nuestro Rey de justicia. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, bendíganos, Señor, en esta hora, le pedimos. Hacemos ruegos, Señor, para que atienda nuestra oración. Hay necesidad en medio de nosotros. A veces sufrimos enfermedad, debilidad, cansancio, fatiga. Pero en usted, Señor, hay fuerzas nuevas. En usted, Señor, hay una rica y viva esperanza de vida. Le ruego, Señor, que su bendición esté en favor nuestro en este día. Bendiga a cada hermano, cada hermana, para que esta palabra le guíe, Señor, a vivir bajo el dominio del Rey de justicia. Jehová, justicia nuestra, el Señor nuestro Salvador. Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Usted, Señor, nos librará y nos mantendrá, oh Señor, ocultos contra el viento. Y usted será como fuente de agua en sequedad. Señor, gracias por ser nuestra justicia, nuestra sanidad y nuestra bendición. Oramos a usted pidiendo esto, Padre, en el nombre santo y glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien honramos, alabamos y bendecimos por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos míos. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Maranata, Cristo viene. Que el Señor le bendiga.